Cedí mi cuarto y mi comida durante años para los invitados de mis padres hasta dormir en el sótano, pero cuando servicios sociales preguntaron por mí, dije la verdad. Esta es la historia de cómo me pasé casi un año entero durmiendo en cualquier rincón menos en mi propia cama, en una casa que técnicamente es la mía, y de cómo eso terminó con servicios de protección infantil tocando la puerta. ¿Tengo 16 años? Por si sirve. Hay gente que ya me dijo que el malo de todo esto soy yo, así que mejor lo cuento completo y que cada uno saque sus cuentas. Los nombres que van a aparecer son estos. Mis papás, que voy a llamar los papás salvadores del mundo, porque ayudan a cualquier extraño que respire antes que a su propio hijo. Mi hermano Geral, de 13, y mis dos hermanas, de 12 y de 9, los hijos intocables. Un desfile de invitados eternos que entran y salen de mi casa como si fuera una terminal de autobuses con cocina. Y yo, el hijo mayor, alias el que cede todo, que para el caso es lo mismo que decir mi nombre. Primero, ¿qué clase de casa es la mía? Los papás salvadores del mundo ayudan a todo el que respire. Alguien se queda sin techo, a mi casa. A alguien le arreglan la suya, a mi casa. Un conocido viene de lejos, a mi casa. Decir que no es pecado mortal en esta familia. La palabra incomodidad no existe en su diccionario. Bueno, sí existe, pero solo cuando la incomodidad la pongo yo. Y ahí está el truco. Toda esa bondad gigante que reparten los papás salvadores del mundo cuesta plata, camas y comida, y la factura llega siempre a mi nombre. ¿A ellos? No, ellos duermen en su cuarto. ¿A mis hermanos? Tampoco, cada uno en el suyo. A mí, siempre a mí, y yo nunca firmé nada. ¿Por qué yo? Porque soy el mayor y porque tenía cuarto propio. En la lógica de esta casa, tener cuarto no es un derecho, es una deuda que pagas entregándolo cada vez que aparece alguien con una valija. Llegan invitados, no entran en el cuarto de visitas, ¿y quién cede el suyo? Adivinaron. Geral y mis hermanas se quedan en los suyos, intocables como reliquias. Yo agarro mis cosas y a buscar hueco. Antes me mandaban al cuarto de Geral cuando esto pasaba de vez en cuando. Eso se acabó, porque ya no cabe ni un colchón ahí. Les cuento una para que vean el nivel. Una Navidad llegaron unos parientes lejanos que yo ni conocía, y a las 9 de la noche me avisaron, así, de repente, que esa misma noche tenía que dejar mi cuarto. ¿Me preguntaron? No. ¿Me avisaron con tiempo? Tampoco. Junté mis cosas en una bolsa con la gente ya esperando en la puerta de mi habitación, mientras los papás salvadores del mundo les decían a los invitados que se pusieran cómodos, que mi cuarto era de los mejores. De los mejores, sí, para todos menos para el dueño. Así que mi nueva cama oficial pasó a ser la sala. El sofá, con la gente pasando, la luz de la cocina prendida, el ruido del que se levanta de madrugada. Esa era mi habitación cada vez que la casa se llenaba. Y se llena seguido. Créanme, les tiro números para que no piensen que exagero. 10 personas extra viviendo con nosotros, semanas enteras. 10. Verano y Navidad son los peores, porque ahí todos tienen excusa para venir y los papás salvadores del mundo abren la puerta de par en par como si cobraran entrada. No cobran, ese es justo el problema. Los invitados no aportan $1, ni comida, ni servicios, ni nada. Llegan, se instalan, comen, y la cuenta la pagan mis papás, que de ricos no tienen nada. Así que la plata se aprieta, y el que lo siente en el plato soy yo, porque sí. Hay otra regla de oro en mi casa, la familia que hospeda come al último. Primero los invitados, son las visitas, hay que atenderlas. Después los chicos, y al final, si sobra, el mayor. Muchas noches sobraba poco, muchas otras no sobraba nada. Aprendí a decir que no tenía hambre con una cara de póker que ahora me da escalofríos, porque un chico de 16 que crece y se mueve todo el día tiene hambre siempre. ¿Saben lo que es llegar de la escuela, oler la comida, y que para cuando te toca el turno solo queden los restos fríos del fondo de la olla? Yo sí, más de una vez cené pan con lo que hubiera, mientras un invitado se servía el segundo plato sin culpa. Me tragué esa hambre igual que me tragué todo lo demás. Calladito, que para eso me entrenaron. Ahora les cuento cómo terminé en el sótano. Cuando dormir en la sala empezó a significar no dormir, porque siempre había alguien despierto, agarré la bolsa de dormir y me bajé solo al sótano. Nadie me mandó, me fui yo. Entre el sótano frío y la sala llena, el sótano al menos era silencio. Piso de cemento, una caja vieja de mesa de luz, la ropa en una bolsa porque ni un mueble había para mí. Huele a humedad y de noche se escuchan las cañerías de toda la casa pasando por arriba. Y aún así llegué a estar agradecido de tenerlo, porque era mío y era silencioso. Dos lujos que arriba ya no existían. Un adolescente agradecido por un sótano. Ahí estábamos. Un dato que todavía no me entra en la cabeza. Desde que empezó el año hasta que todo explotó, pude dormir en mi propia cama 3 noches. 3. En casi un año. ¿Adivinan cuántas veces alguno de los papás salvadores del mundo bajó al sótano a preguntarme si estaba bien ahí abajo? Si dijeron 0, acertaron. El resto del año fue sótano, sofá, piso, bolsa de dormir, y un dolor de espalda que a los 16 no debería tener nadie. Y ni me molesté en pelear por esas 3 noches, porque ya sabía que pelear en esta casa no sirve de nada. Así de mal estaba la cosa, y así de acostumbrado estaba yo, que es la parte más triste de todo. Ahora la avalancha, porque la gente no llegó de a poco, llegó toda junta, como coordinada para enterrarme. Primero el hermano de mi papá con su esposa y 3 hijos, a vivir, no de visita de fin de semana. 5. Después los papás de mi papá decidieron pasar el verano completo. 2 más, 7. Después una amiga de mi mamá con su familia,
hace 6 semanas. Sumen otros 3 o 4. ¿Ya está? No, faltaba la joya de la corona. La exhijastra de mi papá. ¿Suena raro? Lo explico. Mi papá estuvo casado antes de mi mamá. No tuvo hijos en ese matrimonio, pero quedó en buenos términos con la hija de su ex y todavía la trata como familia. O sea, una persona con la que no comparte ni una gota de sangre y a la que le debe exactamente nada. Esa señora y su familia necesitaban dónde quedarse. ¿Y a qué puerta tocaron? A la única del barrio que no se cierra jamás. Ni con llave, ni con cadena, ni con sentido común. La mía. Y como ya no había lugar, el que sobraba era yo. Con la exhijastra adentro, la casa quedó sin un solo hueco. Hagan la cuenta. 6 que ya vivíamos, más 5 del hermano de mi papá, más 2 abuelos, más la amiga de mi mamá y los suyos, más la exhijastra y los de ella. En una casa normal, de familia normal, donde antes ya estábamos justos. Mi cuarto, ocupado. El cuarto de visitas, ocupado. La sala, ocupada. Y el sótano, mi último refugio, mi rincón de bolsa de dormir, también ocupado, porque metieron gente hasta ahí abajo. ¿Y dónde dormía el hijo de la casa? En ningún lado. Esa es la respuesta. En ningún lado. O sea que yo, el que vive en esta casa desde que nací, me quedé sin 1 metro cuadrado para tirarme a dormir. Pensé que era una broma. No lo era, así que hice lo único que quedaba. Me fui a dormir a casa de mi amigo Stuart, cruzando la calle. Sus papás, gente normal con límites normales, me dijeron que me quedara sin problema. Y ahí, en esa casa ajena, dormí en una cama de verdad por primera vez en meses. Casi lloro por algo tan tonto como una almohada y silencio. Lo que no calculé es que ahí, por fin, alguien de afuera iba a ver lo que pasaba. Una noche, en la cena, los papás de Stuart preguntaron cosas normales. ¿Cuánto hacía que no dormía en mi casa? Yo respondí con la verdad, y la verdad les heló la sangre. Les conté que no tenía cama hacía meses, que del sótano me habían sacado también, y ellos ya habían notado que llegaba con un hambre rara, porque en mi casa, como familia que hospeda, comíamos al último y a veces no comíamos. Los papás de Stuart se miraron y al día siguiente reportaron todo a servicios de protección infantil. No me avisaron, lo hicieron y ya. Y miren, fue lo único que alguien hizo bien en toda esta historia. Ellos vieron en una cena lo que mis propios papás no quisieron ver en un año entero. Días después, Servicios de Protección Infantil me citó para una entrevista. Y acá viene el momento por el que medio mundo me llama el malo. Me sentaron, me preguntaron, y dije la verdad. Toda. No la adorné, no la exageré, no escondí nada para proteger a nadie. El sótano, la comida al último, las 10 personas, el cuarto que cedía siempre, las 3 noches en mi cama en todo el año. Que esa misma semana ni en el sótano me dejaron. Respondí todo, porque ya estaba cansado hasta los huesos de fingir que estaba bien cuando no lo estaba. ¿Mentir para proteger a los que me mandaron al sótano? No, gracias, esa lealtad se me había gastado hacía rato. No fui a denunciar a nadie, que quede claro. Fui, me senté, y cuando un adulto por fin me preguntó de verdad cómo vivía, le conté cómo vivía. Punto. Se sintió como sacarme una mochila de piedras que cargaba hacía tanto que ya ni notaba el peso, hasta que me la quité. Servicios de Protección Infantil les dio una advertencia formal a los papás salvadores del mundo. Acomodaciones decentes para los 4 hijos, mucha menos gente en la casa, trabajar con ellos unos meses, tomar clases, cumplir condiciones. No me sacaron de la casa ni nada tan dramático. Fue advertencia con seguimiento. Pero para mis papás fue como si les cayera un rayo en la sala. Cuando entendieron el lío, quisieron saber cómo era que Servicios Sociales sabía tanto detalle. ¿Quién habló? ¿Quién contó? ¿Y yo? Otra vez, dije la verdad. Que fui yo, que me preguntaron y respondí, porque no tenía ninguna razón para mentir. Ahí se terminó la calma. Se enojaron muchísimo. Me preguntaron, con cara de víctimas de telenovela, cómo pude hacerles algo así, como no les dije nada antes, como los dejé quedar en evidencia delante de las autoridades. Lo de no decirles nada antes me dio gracia, porque llevaba años diciéndolo de 1000 formas y nadie escuchó. Pero bueno, les dije lo único que sentía de verdad, que ellos me fastidiaron a mí todo el tiempo, durante años, sin que les importara un segundo, así que ¿por qué tendría que importarme a mí el problema en el que se metieron ellos solitos? No tuvieron respuesta. Lógico, no la había. Esa es la situación. Sigo durmiendo casi todas las noches en casa de Stuart, en una cama, comiendo a horario, de corrido. Y mis papás me miran como si yo hubiera roto la familia, cuando lo único que hice fue dejar de tapar algo que ya estaba roto. No sé si eso me convierte en el malo. Actualización 1. Esto se llenó de comentarios y casi todos preguntaron lo mismo, así que arranco por ahí. Lo primero que quisieron saber fue si los papás salvadores del mundo cooperaron con servicios sociales o se pusieron en guerra. Cooperaron, pero de la forma más tramposa que existe. De cara a los inspectores, todo perfecto. De puertas para adentro, nada. ¿Saben esos trucos? Venía la visita de seguimiento y de repente la casa estaba medio vacía, ordenada, todos sonriendo como en folleto de inmobiliaria. Mi mamá hasta cocinaba algo rico para que el aire oliera a hogar feliz. Se iban los inspectores y, oh sorpresa, la comida rica también desaparecía y la cosa volvía de a poco a lo de siempre. Es actuar que cambias sin cambiar nada, una obra de teatro con un solo espectador, el del cuaderno. Y la actuaron con un entusiasmo que daba vergüenza ajena. Si hubiera premios a la mejor familia falsa, esa visita se lo ganaban. Varios preguntaron si la casa cambió de verdad. Al principio, puro maquillaje. Sacaron a algunos invitados, sí,
pero no porque entendieran que tener 10 personas encima de sus hijos estaba mal, sino porque Servicios Sociales se los ordenó. Lo hicieron por miedo a las autoridades. No por mí, nunca por mí. Muchos preguntaron si volvía a mi cuarto. Sí, me lo devolvieron. Porque tener al hijo mayor en el sótano mientras los inspectores hacen preguntas no es una buena foto. Volví a mi cama después de casi un año. Pero les soy honesto, dormir en mi cuarto recuperado bajo amenaza de Servicios Sociales no se siente a victoria. Se siente a multa pagada con la cara larga. Es mi cuarto con asterisco. Un préstamo que me hicieron obligados, no un derecho que me reconocieron. ¿La prueba? Ni una sola vez me dijeron que se equivocaron, que merecía mi espacio, que nunca debí pisar ese sótano. Nada. Esos primeros días la relación con ellos fue hielo puro. Casi no me hablaban, y cuando lo hacían era para tirarme indirectas sobre la familia, la lealtad, eso de que la ropa sucia se lava en casa. Mi mamá ponía cara de mártir cada vez que me cruzaba. Mi papá directamente me ignoraba, que para alguien tan acostumbrado a ser invisible en su casa, hasta resultó gracioso. Antes me ignoraban por descuido. Ahora a propósito, un ascenso, supongo. Lo que más me dolió esa semana no fue el hielo. Fue darme cuenta de que seguían sin entender nada de nada. Para ellos el problema no era haberme tenido sin cama y sin comida durante meses. El problema era que alguien se hubiera enterado. ¿Captan la diferencia? No les molestó lo que me hicieron, les molestó que se supiera. Esa es la herida que no cierra. No la del sótano, esa hasta se me curó la espalda. La de comprobar que para mis propios papás el error nunca fue mandarme abajo, sino que afuera alguien se diera cuenta. Actualización 2. Pasó el tiempo y hay novedades jugosas, sobre todo con los invitados, que es lo que muchos preguntaron. Querían saber qué hizo el batallón que vivía en mi casa cuando se enteró de que había Servicios Sociales metido. Fue un espectáculo digno de entrada paga. La noticia cayó como bomba, y de golpe los invitados eternos descubrieron que tenían otros lugares a donde ir. ¡Qué casualidad! La amiga de mi mamá juntó a su familia y salió disparada, porque una cosa es vivir gratis y otra muy distinta es vivir gratis con inspectores rondando. El hermano de mi papá aguantó un poco más, refunfuñando, como si lo echaran de su casa y no de la mía. Hasta tuvo el valor de decir que él aportaba a la familia con su compañía, lo cual, traducido, significa que comía gratis y opinaba. Los abuelos cortaron el verano eterno y volvieron a la suya, no sin antes soltar que en sus tiempos los chicos no andaban llamando a las autoridades. En sus tiempos los chicos tampoco dormían en sótanos para que entrara medio barrio. Pero eso no lo dijeron. La que se fue peor fue la ex hijastra de mi papá. Antes de irse, la señora tuvo el descaro de decirle a mi mamá que yo era un malagradecido y un egoísta por meter a Servicios Sociales, que ellos solo necesitaban una mano y yo les arruiné la estadía. La mujer que dormía cómoda mientras yo no tenía dónde caerme, indignada conmigo. Si la falta de vergüenza diera premios, esa familia se llevaba el trofeo a casa. Por suerte se fueron. No los extraño ni un segundo. Mucha gente preguntó qué implica seguir durmiendo en casa de Stuart en el día a día. No es tan simple como suena. Ando con una mochila de ropa para varios días, porque ir y venir a buscar cosas a mi casa es incómodo y siempre hay alguien que comenta. La mamá de Stuart me lava la ropa con la de ellos sin que se lo pida, lo que me da una vergüenza enorme y una gratitud todavía más grande. Hago la tarea en su mesa, desayuno en su cocina, salgo a la escuela desde ahí. Tuve que ir a buscar mis libros y mi uniforme a mi casa varias veces, y cada vez había alguien nuevo en mi cuarto que me miraba como si el intruso fuera yo. Intruso en mi propia habitación. Mediten eso un momento. Básicamente vivo en casa de Stuart, con una casa con mi nombre a 50 metros. Soy huésped en un lado y fantasma en el otro. Lo más raro es que en casa de Stuart, que no son nada mío, me preguntan cómo me fue en el día, me guardan el plato si llego tarde, me dejan una luz prendida. Cosas mínimas, cosas que en mi propia casa, con mi propia sangre, no existían. Toda mi vida pensé que eso era lo normal, hasta que vi cómo se trata a un chico en una casa donde de verdad lo quieren. Varios preguntaron si mis papás culpan a los papás de Stuart por el reporte. Por supuesto que sí. Mi mamá dejó de saludar a la mamá de Stuart, o sea, a la persona que le está dando techo y comida a su hijo. Perdón, a su no hijo. Mi papá dice que se metieron donde no los llamaban. Lo absurdo es que la única familia que se portó como familia conmigo es la que mis papás ahora tratan de enemiga. No tienen ni una gota de autoconciencia. Es casi un don. Y la pregunta que más me hicieron, la de mis hermanos. Geral, el de 13, se dio cuenta de todo, y aunque es chico para meterse, una vez me dijo bajito que le parecía injusto lo que me hicieron, que él no entendía por qué siempre tenía que ser yo el que se mudaba. Viniendo de un chico de 13, esa frase pesó más que cualquier disculpa que mis papás nunca me dieron. Me valió más de lo que él se imagina, y se lo dije. La de 12 me preguntó una tarde porque ya no dormía en casa, si me había peleado, si me iba para siempre. No supe qué contestarle sin romperle algo por dentro, así que le dije que estaba ayudando en casa de Stuart un tiempo. Mentira piadosa, para no cargarle a una nena de 12 el peso de lo que hicieron sus papás. La de 9 ni pregunta, solo me abraza cada vez que aparezco, como si oliera que algo está raro sin saber qué. Eso sí, ninguno de los tres cedió jamás su cuarto. Ese honor fue siempre mío. Los números no mienten. Actualización 3. Pasaron semanas y las clases que Servicios Sociales les puso a los papás salvadores del mundo ya arrancaron. Varios pidieron saber cómo las viven. Spoiler, mal. Las viven como una humillación, no como una oportunidad. Para mis papás, sentarse en una clase de crianza y límites es una ofensa personal, porque en su cabeza son los padres más generosos del planeta, los buenos, los que ayudan a todos. ¿El resto del mundo manda a sus hijos al sótano? No.
pero ellos abren la puerta a los necesitados, así que se sienten santos con derecho a juzgar a todos los demás. Que alguien con un cuaderno les explique que ayudar a extraños no puede costarle la cama y la comida a su propio hijo les suena a insulto directo. Van a las clases porque los obligan, cumplen porque los vigilan, pero no les entra una sola palabra, rebota todo en esa coraza de buenos samaritanos. Hubo un momento esta semana que muchos me van a preguntar, así que lo cuento. Por primera vez los papás salvadores del mundo intentaron explicarme por qué hacen lo que hacen. Mi mamá me sentó y me dijo, con voz suave, que ellos crecieron con muy poco, que de chicos dependieron de la bondad de otros, y que por eso ahora abren la casa al que la necesita, porque saben lo que es no tener a dónde ir, que cerrar la puerta sería traicionar lo que son, y por un segundo lo entendí, no les voy a mentir. Entendí de dónde viene. No son monstruos de película que disfrutan verme dormir en el piso. Son dos personas marcadas por su propia historia, que agarraron una herida vieja y la convirtieron en religión, la de no negarle techo a nadie jamás. Y mírenme a mí. Hasta les encuentro la explicación bonita. El problema es que esa religión tan linda tiene un solo sacrificado en el altar, semana tras semana, año tras año. Yo, siempre el mismo, nunca ellos, nunca mis hermanos, nunca los invitados. Yo, se los dije con todo el respeto que pude juntar, que entendía su historia, pero que su pasado no se paga con mi presente, y que ayudar está muy bien siempre que no sea siempre el mismo el que pone el cuerpo. ¿Sirvió de algo? Ya van a ver. Escuché todo lo que tenían para decir, de verdad lo escuché, pero no cambié ni voy a cambiar de postura. Entender por qué alguien te lastima no hace que deje de doler. Y me quedé con una pregunta clavada que no me saco de encima. Si ellos son así por algo tan viejo, tan parte de quienes son, ¿de verdad puedo vivir en esa casa esperando que algo cambie de fondo? ¿O las clases de servicios sociales son un parche que se va a caer apenas nadie mire? Empiezo a sospechar la respuesta. Actualización 4. Esta me costó escribirla, porque pasó algo fuerte. La conversación más directa que tuve con mis papás en mi vida. Todavía la estoy digiriendo. Decidí que se acabaron las indirectas y el tragarme todo. Una noche, sin invitados, sin hermanos cerca, puse todo sobre la mesa. Les leí la lista, una por una, como quien lee la cuenta del supermercado. El cuarto que cedí decenas de veces mientras Geral y mis hermanas nunca cedieron el suyo. El sótano, las 3 únicas noches en mi cama en todo un año. La comida, el ser siempre el último, las veces que me acosté con hambre mientras los invitados repetían plato. Lo dije con calma, sin gritar, porque ya no me quedaba grito adentro, solo cansancio. ¿Y saben qué contestaron al verlo todo junto, en la cara y sin adornos? Mi papá, en vez de hacerse cargo, me dijo que yo soy el mayor y que con eso vienen responsabilidades, que un hombre de la casa entiende que a veces hay que sacrificarse por los demás. Tengo 16 años. No soy el hombre de la casa, soy un estudiante de secundaria que debería preocuparse por sus exámenes y no por dónde va a dormir esta noche. Pero para mi papá ser el mayor es una condena que viene con la obligación de desaparecer cada vez que alguien aparece con una valija. Mi mamá, en vez de pedir perdón, se puso a llorar y me dijo que le dolía que yo viera como sacrificio lo que ellos veían como ser una familia generosa. O sea que, después de la lista completa de todo lo que me hicieron, la culpa terminó siendo mía por cómo lo veo. Magia. Esperé a ver si algo concreto cambiaba después de esa charla. Casi nada. Unos días de mejor trato, comida guardada para mí, una amabilidad forzada, lo que dura el remordimiento y ni un día más. Las palabras grandes, lo de que iban a cambiar la forma de hacer las cosas, quedaron en palabras. ¿La prueba? Ya empezaron a hablar de unos conocidos que quizás necesiten quedarse más adelante, cuando se calme el lío con servicios sociales. Lo dijeron sin culpa, como si yo no hubiera dicho nada la semana anterior. Ahí entendí que mi lista les entró por un oído y les salió por el otro. Lo que más me marcó de esa noche no fue lo que dijeron, sino lo que no dijeron. En toda la conversación, ni una vez salió de su boca la palabra perdón, ni un lo siento, ni un nos equivocamos. Estaban más preocupados por defender su imagen de buenos samaritanos que por el hijo que tenían enfrente contándoles que se durmió con hambre. Y ahí, mirándolos defenderse, se me terminó de caer la última esperanza que me quedaba. Así que me senté a pensar en frío si aguanto 2 años más en esa casa hasta los 18 o si necesito otra salida. Por primera vez no descarté lo segundo. Empecé a averiguar con la mamá de Stuart qué opciones reales tengo, porque esperar que cambien algo que llevan clavado en quienes son es perder el tiempo, y yo ya perdí demasiado pidiendo. Actualización 5. Última tanda de novedades, que para eso volví. Voy una por una con lo que quedó de cada cosa, porque sé que van a preguntar igual. Servicios sociales primero, que es lo que más preguntaron. El caso sigue con seguimiento, lo cual ya es algo, porque significa que alguien con autoridad sigue mirando. Los papás salvadores del mundo cumplieron lo mínimo indispensable para que los dejen en paz. Sacaron a casi toda la gente, que ya fue un milagro, y arreglaron los espacios para que cada hijo tenga su lugar. Hasta me compraron un escritorio nuevo, gesto que habría significado algo si no llegara 6 meses tarde y por orden de un inspector. En los papeles, la casa cambió. Menos gente, camas, comida para todos. Lo que no cambió,
y lo sé porque los conozco, es la cabeza de mis papás. Cumplieron las condiciones como quien hace dieta solo mientras el médico mira. Eso me dice todo sobre lo que va a pasar el día que Servicios Sociales cierre el caso. La relación con ellos, con todo sobre la mesa, es una tregua tensa. Nos hablamos, somos cordiales, hay comida en mi plato y una cama con mi nombre. Suena casi normal, ¿no? No lo es. Esa cercanía de familia que se supone que uno tiene con sus padres no está, y no por culpa mía. La rompieron ellos, año tras año, eligiendo a cada extraño antes que a mí. Eso no se arregla con una clase obligatoria ni con unas semanas de buena conducta bajo vigilancia. La confianza es como un vaso, y el que lo rompió fueron ellos, no yo, por más que ahora me señalen por haberlo dicho en voz alta. Muchos preguntaron qué pienso hacer ahora. Por primera vez tengo plan concreto en lugar de solo aguantar. Termino la escuela enfocado en mis calificaciones, que son mi boleto de salida. Hablé con los papás de Stuart y me ofrecieron quedarme el tiempo que necesite, con una condición sensata, que cumpla con lo mío y ayude en la casa. La acepté en el acto. Ayudar a cambio de un techo digno. ¿Qué concepto? Justo al revés de lo que viví toda mi vida. Estoy buscando trabajo de medio tiempo para juntar mis propios dólares, los primeros que voy a guardar sin que nadie decida en qué se gastan. La mamá de Stuart me ayudó a armar hasta un presupuesto. Por primera vez irme dejó de ser un sueño vago y pasó a ser una lista de pasos con números reales. Y apenas cumpla los 18, me mudo por mi cuenta. Ahora sí, lo último, que es la frase que mis papás me repitieron como un disco rayado y que un montón de ustedes también me tiró en los comentarios. Que cómo pude hacerles esto sabiendo que se iban a meter en problemas con las autoridades. La preguntan esperando que yo confiese alguna venganza oscura, algo que los deje quedar como las víctimas de un hijo malo. Pues los voy a decepcionar. No hubo venganza. Lo que hubo fue cansancio, así de aburrido. No dije la verdad para hundir a nadie. La dije porque un adulto por fin me preguntó cómo estaba mirándome a la cara, y ya no me quedaba mentira en el tanque. Un año entero diciendo que no tenía hambre, que el sótano se estaba bien, que no me molestaba ceder el cuarto. Se me acabó. Punto. Para arrepentirme tendría que haber hecho algo malo, y contar cómo vivís cuando te preguntan no es algo malo, por más que en mi casa lo traten de traición. Malo es poner a un hijo a mentir para tapar a sus padres. Yo solo dejé de hacer mi parte de esa mentira. ¿Y ahora qué? No me quedo 2 años esperando un milagro, porque ya vi suficiente para saber que el milagro no llega. Termino la escuela, junto mis dólares, y a los 18 agarro mis cosas y me voy, esta vez para siempre y no por una semana. Sin gritos, sin portazo, igual que dije la verdad. Sigo durmiendo en casa de Stuart, donde alguien me guarda el plato. Mis papás siguen con la puerta abierta para el mundo entero, y allá ellos. Para el próximo que llegue con una valija pidiendo cama, eso sí, van a tener que buscar otro cuarto que regalar. El mío ya no está disponible. Yo tampoco.